Entonces, precisamente parte de este seminario es decir, ¿qué es lo que ha conformado a la civilización de Occidente? Es mucho más que lo que pensamos. Y como vemos, ha habido... Hoy vamos a ver, de hecho, pues, ya estamos, los que normalmente estamos, pues nos vamos arrancando y seguimos con el tema, que no sé qué les parece. Sí, correcto. Ujú. Sí, Sí, está bien. Yo ya digo también Tobe, entonces pues ya sí, podríamos empezar, ¿no? sí, Ujú. como no. Norberto, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Hola, Muy bien, Tobe. gracias. Todo Aquí, bien. pues nos arrancamos por a ver qué tanto alcanzamos a ver hoy, porque hay bastante material. Y hoy hay algo que ya lo había visto antes, lo había tocado antes, y hasta ayer vi de nuevo el video completo de lo mal que hemos entendido a los llamados bárbaros, sí, que vale la pena que abundemos un poco sobre eso, sí, porque la imagen que tenemos de los bárbaros, bueno, es que se comen a los Pues niños crudos, era eso, ¿verdad? sí, Entonces, si estoy entendiendo bien, es algo así como lo que acabo de comentar acerca de los de los árabes. árabes, exactamente, Sí, ¿verdad? excepto que con los bárbaros está todavía más generalizado porque no hay una idea general de, por ejemplo, la mayor parte de los que llamamos bárbaros eran cristianos incluso, en un Mm, momento dado. Los godos, los ostrogodos, sí, y hicieron aportaciones enormes. Lo que pasa es que estaban en el lado equivocado del pleito en un momento determinado, sí. mm. Pero bueno, vamos a arrancarnos. Voy a comenzar por compartir pantalla y precisamente vamos a hacer el énfasis el día de hoy, Arturo, en esto que nos dices, en cómo aspectos tan pivotales los hemos hecho de lado y las razones, como hemos dicho, es parte de que la guerra la hacen los vencedores, pero por otro lado, que no vemos a toda la profundidad de estas dimensiones en el curso de nuestra educación formal tradicional. Y les digo, eso no es solamente en México, en general dicen, bueno, ya tomé este curso de historia universal cuando estaba en la secundaria, ahí muere. ¿Sí? Ya sé historia universal. Error completo. ¿Sí? Aquí les haría una pregunta. ¿Cuándo es la última vez que tomaron un curso de historia universal? Va a ser en la prepa o en la secundaria. Sí, Historia universal, yo creo, sí, en la prepa. exactamente. Y no es suficiente. Yo también. El último curso formal que tomé de historia universal fue en la prepa. Mi hermana tomó más porque ella, por su rama de estudio, que es la historia, tuvo que tomar eso en la facultad, seguro más en más de alguna ocasión. Pero lo mismo vale para la escritura, ¿sí? En ciencias de la comunicación sí tuvieron cursos de cómo escribir, aunque he visto poca evidencia relativamente en, en, en el grupo. Bueno, he visto gente que escribe sumamente bien, por supuesto, pero la habilidad de escribir y de hablar un lenguaje no se enfatiza más allá de la prepa, normalmente. Pero en fin, vámonos al tema, a lo que estamos. Comienzo por compartir pantalla, incluyendo sonido. Comparto. Y nos arrancábamos donde, más o menos donde habíamos quedado. Y en parte también quiero expandir un poco algunos temas, porque Norberto me preguntó la vez pasada, bueno, ¿qué pasó entre Justiniano y Carlomagno? Sí, vamos a abundar un poco más en eso. Por lo pronto ya hablamos de la caída de Roma, qué es lo que pasó,
cómo la caída del imperio se dio cuando es ocupado por Odoacer, quien fue después derrocado por Teodorico. Vamos a ver un poco de eso. Pero antes que nada, vamos a ver un poco de este video que les mencionaba, que es por qué los bárbaros han sido mal entendidos. Todos oímos de los bárbaros como gente que comía niños, que hacían, bueno, valga la redundancia, barbaridad y media, ¿sí? Pero, ¿qué es en realidad lo que había atrás de todo eso? Este video es de nuevo de este señor, es un crítico de arte en realidad y está muy enfocado al arte este video, Valdemar Janusek, que entre paréntesis, por toda la apariencia que tiene de un nerdopunk, es el mejor crítico de arte que he visto en cualquier momento. Así que recomiendo mucho sus documentales en particular. Vamos a ver un poco acerca de este video de los bárbaros, de qué eran. Creo que ya incluso le puse los subtítulos en español. And the art that goes with it is misleading too. This picture was painted in 1890 by an arrogant French painter called Joseph Noël Sylvestre. It shows the sack of Rome in 410 AD by the Visigoths. The Visigoths were a so-called barbarian tribe. You can't miss them. They're the ones without any clothes on. It's such nonsense. The Visigoths were never naked savages clambering about Rome, destroying civilization. They were pioneering Europeans who produced beautiful art and who achieved important things. It was actually these so-called barbarians who invented trousers. Riding a horse was much easier in trousers. So if it wasn't for the barbarians, we'd all be wearing togas. So this is a film about misunderstood peoples and their misunderstood achievements. About how we've got the Dark Ages wrong again. And about a word whose meaning has been warped by time. It's this word here, barbarian. The Dark Ages go roughly from the 4th century to roughly the 11th. And I've been looking at the art made in these years, trying to convince you that it wasn't dark at all. In this film, I'll be leaping to the defense of the so-called barbarians. The word barbarian actually comes from the ancient Greek. Its original meaning was someone whose language you can't understand, a foreigner. You know, like we say, it all sounds like Greek to me when we can't understand something. Well, the Greeks said, it all sounds like ba, ba, ba. So it was an onomatopoeic word. Anyone who spoke a funny foreign language was a barbarian. The same word, barbara, can be found in Sanskrit, the ancient language of India, where it means gibberish or stammering. And if you're actually called Barbara, like Barbara Windsor or Barbara Streisand, then I'm afraid your name means barbarian woman. And you, madame, are particularly in touch with your barbarian self.
When the Romans took over the word, it came to mean anybody, anywhere who wasn't a Roman. So, the Persians were barbarians, the Indians, the Chinese, the entire non-Roman world. It isn't just this word barbarian that's been demonized and distorted. If you open your dictionary and start looking for words with bad Dark Ages connotations, you'll find lots of them. Take this word here, vandal. The Vandals were actually another fascinating and creative ancient peoples who made things like this. But their name's been stolen from them and turned into something dark. Or what about the Goths? Today, Goths are oily punks with dyed black hair who worship the devil. But in real life, in Roman times, the Goths were fabulous international creatives who made the most beautiful Bible I've ever seen. But the worst of these so-called barbarians, these forgotten ancient peoples whose reputation has been trashed by the Romans, the very worst of them were the Huns. Poor Huns. If anyone in ancient history deserves some rebranding, it's this notorious nation of energetic invaders. No one had a good word to say about them. The Goth historian Jordanes tells us they were scarcely human, a stunted, puny and faithless tribe. Christian writers were even harsher. According to a Christian cleric writing in Syria, the Huns eat the flesh of children and drink the blood of women. It's like reading a bad airport paperback. The Christians were determined to demonize all pagans, and they were particularly determined to demonize the Huns. So we can't trust the Christian clerics. We need to trust the art. And that tells a different story. In the First World War, the British began calling the Germans Huns. It was the worst insult they could think of, but also very bad geography, because the Huns were not from Germany. Exactly where they came from is one of the big mysteries of the Dark Ages. Nobody knows for sure. But it was somewhere out here in the Eurasian steppe, somewhere far away and different. The first record of the Huns in Europe dates from around 376 AD, when a group of retreating Goths turned up here on the banks of the Danube and begged the Romans to take them in. The fleeing Goths had been pushed out of their lands by a nation of nomads coming in from the east. A fighting tribe of whom everyone was scared. Huns were fierce warriors, there's no denying that, but not all the time. Like all nomads, they lived a precarious travelling existence and moved around in small family groups of menfolk, women and goats. The default lifestyle of the Huns was a tinkerish domesticity. And among the splendid Hunnic objects they've left behind, the defining ones are these battered Hunnic cauldrons, preserved in the museum in Budapest. In these robust vessels,
the Huns cooked their goats and boiled their water. A man can live to 50 is an old Kazakh saying that still circulates, but a cauldron will live to 100. Something else we know about the Huns is that they loved gold. Oh, how the Huns loved gold. The Hunnic graves that have been dug up, the buried caches of treasure and valuables, reveal such a deep and instinctive passion for treasure. These days, we've lost sight of gold's crazy, hypnotic power and that special relationship it enjoys with the sun. The Incas called it the sweat of the gods. And in the Dark Ages, gold was a substance with a magical presence. And the Huns loved it in a visceral and unbalanced way. In my book, that's a good reason to love them back. Because they spent so much of their life on the move, travelling from pasture to pasture, the Huns had a particularly creative relationship with the natural world. Hun treasure is dominated by exquisite animal forms. In the Hermitage Museum in St. Petersburg, there's a wonderful piece of jewellery. It's a golden bit of a bangle or a neck torque, like one of these. And it's this piece here at the end, shaped so atmospherically, like the head of a creeping wolf. This is gold that nurses an intense symbolic ambition to commune with the natural world, to speak to it and steal some of its power, to steal the power of the wolf. Another animal that was dear to them was the eagle. They probably used eagles to hunt with, as nomads of the steppe still do. And the great bird in the sky inspired such beautiful Hun bling. Eagles have a special significance for the Hun. They were ready-made symbols of power and beauty combined. And right across the barbarian world, these garnet-studded eagle brooches became noticeably popular. Bueno, aquí el video abunda más sobre el arte de los hunos y vamos a brincarnos varias partes porque si no vamos a consumir mucho tiempo en él, aunque lo tienen disponible en el sitio de web para ver más detalles sobre él. Invade somewhere, or threaten to invade somewhere, and then demand large quantities of gold to go away again. The Romans, cowardly diplomats that they were, preferred to pay them than to fight them. And by the time the Hunnic Empire was at its largest extent, the Huns were receiving £2,500 of gold coins from the Romans every year. Aquí me vine a este punto que hacia el final de la invasión de los hunos estaban recibiendo de los romanos 2.500 toneladas de oro como tributo al año. Yo creo que con eso ya se puede armar una economía interesante. That's why we'd like to erect a memorial to him here.
by constructing a wooden palace. Janos's palace will be created in timber, exactly as Priscus describes. It's shaped like a giant nomad's tent, a kind of glorified yurt, with 2 wooden towers rising cockily at the front. Priscus tells us that when he arrived, he was treated to an enormous banquet served on silver plates. And a procession of young women dressed in white veils came out to sing for him. But Es neither el do I Palacio think de Janos's Atila. fantasy is more misleading than all the other Hun fantasies about satanic hordes sweeping through Europe. By the time Attila became their ruler, the Huns had created a complex political system. Their huge empire was actually a federation of many nations, a kind of barbarian EU opposed to the Romans, with Goths and Burgundians, Alans, even a few Greeks, all linked together and ruled by Attila. And here at the Kunsthistorische Museum in Vienna, there's something really spectacular I just have to show you. When this was dug out of the ground on the Romanian border in 1799, it was thought to be Attila the Hun's personal dinner service. You can see why they thought that. Just look at how splendid this is. 23 golden vessels, nearly 10 kilos of pure gold. Today, no one thinks this was Attila's dinner service. The most recent thinking is that it was left behind by the Avars, one of those mysterious tribes that emerged from the confederation of the Huns. They obviously had that special relationship with nature too. This magnificent bull-headed bowl is another example of powerful natural magic channeled into gold. This is what the Dark Ages were capable of. This is what makes these times so exciting. That bull bowl has a power to it. An animal energy that you just don't get later on when art loses this connection to the basic stuff of life. The empire of the Huns didn't last long. For a few decades, it rivaled the Romans, and then it was gone. Attila, the glue that held it all together, had a taste for young brides. And on his final wedding night, he drank himself into a stupor, took his latest bride to bed, and promptly died of a heart attack. They found him the next morning with blood streaming down his nose, what we'd call these days a rock star's death. Within a few years, Attila's empire was gone, torn apart by feuds and incompetence. But the Huns had done their job. They'd punched a hole in the invincible reputation of the Romans. Now, all manner of barbarian was queuing up to pour through it. When we think of the barbarians, we think of hordes of bellicose warriors storming across the plains to attack Rome. But that's wrong. It was more of a migration. Think of those wagon trains rolling across the American West, full of brave pioneers searching for a new future. That's a more accurate image.
particularly in the case of another great barbarian nation whose name has been well and truly blackened by Dark Age propaganda. The Vandals. Nay. According to my shorter Oxford dictionary, a vandal is a willful or ignorant destroyer of anything beautiful, venerable, or worthy of preservation. That's what it meant in 1663, but it shouldn't be what it means today. The story of the Vandals is actually rather poignant. They were basically a nation of Germanic farmers living peacefully in Central Europe until the Huns pushed them out. For a while, they ended up here in Spain until a group of Goths pushed them out of there as well. And the poor old Vandals had to move on again to here, North Africa. In 429 AD, 80,000 people came across the Straits of Gibraltar, crammed onto small boats. A kingdom on the move, looking for a homeland. The Vandals had arrived in Africa. Originally, this word vandal meant something like wanderer, someone who's looking for something. It comes from the same Germanic root as the English word to wend, as in I was wending my way home from work. And the Vandals were great wenders and great wanderers. The Vandals who arrived here in Africa were led by a formidable king called Gizeric. If you think of the Vandals as a lost people and Africa as the promised land, then Gizeric was their Moses, leading them across the oceans. They made their way along the North African coast here, attacking cities, collecting followers, absorbing territory, until eventually, in 439 AD, they reached their destination. Carthage. Carthage was the second largest city in the Western Roman. Como vemos aquí, Cartago entra de nuevo a la historia. Este es el Cartago después de que fue destruido por Roma, se volvió a erigir como un Cartago romano, y ahora llegan los vándalos de visita. Roman Empire. Busy, rich, a crucial trading center. The Romans depended on it for most of the olive oil they burned in their lamps, and the wheat from which they made their bread. When the Vandals took Carthage, they shocked the Roman Empire. The capture of Carthage was surprisingly peaceful. Gizeric was so clever. He entered the city on the 19th of October, the day of the Roman Games, Sports Day. Now, the Romans, who are obsessed with sports, were far too interested in the gladiatorial combat and the chariot racing to fight the Vandals. Thus Gizeric and his Vandal army strolled into the second largest city of the Western Roman Empire, took control of it, and stayed there for the next century. People used to think the Vandals went about destroying and pillaging Carthage as soon as they got here. But today, we know they didn't. The most remarkable thing about the Vandal occupation of Africa is not how much they destroyed, but how little. Later on, angry Romans and Christians
writing about these events made sure they blackened the Vandals' reputation, as they did with all the barbarians. But the art that remains from these times tells a different story. To signal their new status as overlords of Rome's most prosperous province, the Vandals did what the nouveau riche always do. They spent money on the arts. Their jewelers were commanded to make gorgeous Vandal bling. And out in the countryside, they built elegant villas for themselves and filled them with superb decorations. That's the Julius mosaic. It's one of the masterpieces of the period. And Julius himself is sitting there in his white robe, and he's the man who commissioned the mosaic. No one is 100% certain if this was made just before the Vandals got here or just after. And that's the most telling thing about it. This is how rich Romans lived, and also rich Vandals. Julius's house, where this was found, is shown in the middle, the posh fortified villa. Those domes at the back are the bath houses, the equivalent today of a luxury swimming pool. All around the villa, there are busy scenes of rural life in North Rome, or Frigidarium, that cooled you down. The largest of all Roman bath complexes was here in Carthage, the Antonine Baths, built in the 2nd century by the Roman Emperor Antoninus. And this thick body of unexpected literature tells us so much about them. A poet called Felix has left behind an evocative description of Thrasimund's bathhouse. This magnificent monument erected by royal command, where water and fire display their obedience. There were no less than 5 poems by Felix about these great baths, and the big idea in all of them is this dramatic contrast between the cool, refreshing springs of the Frigidarium and the hot, boiling waters of the Caldarium. Goth. Aquí ya pasamos hacia los godos. Oh, yeah. Gothic. Barbarous, rude, uncouth. Gothic. Ah, here we are. Goth, one of a Germanic tribe who invaded the Roman Empire. In the lexicon of hate spawned by the Dark Ages, a special place is set aside for the Goths. The Dark Ages are full of nasties, but the Goths are particularly spooky. If you walk down the street where I live in London, in Camden Town, you'll find plenty of modern Goths wandering about. They're dressed from head to toe in black and covered in satanic insignia. And they're trying so hard to look doomy. And I just want to give them all a big hug and tell them to cheer up. Because if they want to be Goths, they should be like real Goths. Energetic, colourful, inventive. The kind of people who did that. Stunning, isn't it? I love the way the mosaic sparkles with all that gold and throws light all round the dome. It's so exciting. But there's something peculiar about it too, something slightly awkward. That's obviously Jesus up there, being baptized. But why is he so
pink and flaccid and not very divine. How did Jesus end up like this? Originally, the Goths came from up here, the Baltic coast. They were farmers, successful farmers. But when their population exploded, they made their way south to the Black Sea, searching for better land and better farming conditions. When the Goths moved south, they came into direct contact with the Roman Empire, and their history immediately grew more problematic. It would take me several programs to deal with all the twists and turns in the story of the Goths and their migrations. But to boil it down to its essentials, when they settled here in the south, they found themselves in the way of the Huns coming in from the east. So to get away from them, the Goths split in two. Now some of them fled across the Danube here and begged the Roman Empire to let them in. And they became the Visigoths, or Western Goths. And they settled initially here in France and finally in Spain. But the other ones, they stayed put over here and joined the Huns in the Hunnic Empire. And they became the Ostrogoths, or Eastern Goths. And they're the ones who did this. When you think of barbarians, you think instinctively of pagans, don't you? Of godless and violent people with strange and primitive beliefs. Conan the Barbarian is hardly altar boy material, is he? Actually, most of the barbarians were Christians, even the Vandals. So were the Ostrogoths and the Visigoths. All of them were converted to Christianity in the 4th century. However, the form of Christianity they were converted to was unusual. The reason why this Christ looks so unfamiliar and even peculiar is because he's an Arian Christ and not a Catholic one. And Arian Christianity is different. Arianism was a Christian heresy, a different form of Christianity, proposed by a priest called Arius in Alexandria, in Egypt, in the 4th century. From there, it spread across the Roman Empire, and then out among the barbarians. The Arians believed that Jesus was different from God. He was divine, yes, but less so. The Catholics believed that God and Jesus, Father and Son, were equal, two different forms of the same great divinity. But the Arians disagreed. For them, God the Father was the one true God. He was the God at the top, and Jesus, his Son, was below him. And that's why the Jesus up here in the baptistry mosaic looks so wimpish. This is a Jesus who's more like the rest of us. Less divine, more human. Perhaps that's why the barbarians preferred him. He's less imperial and more like them. This is Ravenna in northern Italy, the capital of the Ostrogoths. Right across the empire, Catholics and Arians distrusted each other, as only co-believers can. But in Ravenna, it was the Arians who held sway. And it was Arianism that created this. It was a bit like the Sunnis and the Shia in Islam. Same religion, different only in its details, but so antagonistic towards each other.
The Ostrogoths were led by a formidable Aryan king called Theodoric. And it was Theodoric who built this. Theodoric had been brought up in Constantinople in the court of the Eastern Roman Empire. He'd been sent there by his own father as a hostage and educated as a Roman. So he was sophisticated and clever. Having gained the Bueno, como ven, hay más que ver en pero este documental lo vamos a dejar aquí por lo pronto. La idea de mostrarlo ahorita era básicamente, continuando con la pregunta de Arturo, ¿por qué los árabes, por qué otras culturas eran tan mal entendidas? Aquí vemos que los bárbaros no eran tan bárbaros y que una buena parte de ellos eran cristianos. Palabras que resultaron sinónimos con algunos de los bárbaros, como los vándalos, por ejemplo, eran culturas perfectamente civilizadas. Nada más, bueno, estaban, como decíamos antes, del lado equivocado de la pelea. Pero antes de continuar, ¿hay aquí alguna pregunta u observación? Sí, bueno, uno, gracias por atender mi inquietud entre Justiniano y Carlomagno, porque la verdad no entendía cómo es que llega Carlomagno y se vuelve tan rápidamente un emperador, digamos, ¿no? En una cultura cristiana. Pues, obviamente había lo que podríamos llamar muchas, no sé si serían sectas, pero diferentes variaciones del cristianismo que no estaban todavía dominados en por una fuerza, digamos, central católica. Sí. Y entonces ahora ya lo entiendo, sí. Sí, esto es una parte, todavía falta más, pero efectivamente, como vemos aquí, los godos eran arrianos, eran cristianos, pero eran de otro tipo de cristianos, que vimos el arrianismo, cómo se generó en Alejandría, lo vimos hace poco. Y aquí vimos algo interesante, donde nos quedamos en el documental, estábamos viendo precisamente lo que vimos la vez pasada, cómo Teodorico, finalmente, es Teodorico quien construyó esto que vimos en Ravenna, ¿sí? Derrocó a Odoacer, que es quien había terminado con el Imperio Romano de Occidente prácticamente. Y Teodorico fue educado en Constantinopla, y Zenón, que era un emperador en Constantinopla, fue el que le dio la directiva de cómo llegar. Y bueno, se llevaban medio duro. Se dice que Teodorico con sus propias manos mató a Odoacer, literalmente, a mano lo mató y lo reemplazó. Bueno, ya que Teodorico se quedó como rey en ese momento, entonces Zenón terminó el trabajo y mandó eliminar después a Teodorico. O sea, fue nada más de hecho una pieza de ajedrez en todo el juego del poder. ¿Sí? Sin embargo, como vemos, los bárbaros, entre comillas, a través de su arte nos dejaron una historia sumamente impresionante. Bueno, antes de Carlomagno, quizá cuando menos igual de importante, tenemos a la dinastía de los merovingios, que fue fundada, el nombre lo indica, por su rey Meroveo, que fue rey del 450 al 458. Después siguieron varios, siguió Childeric, entre otros, pero luego Clodoveo, Clovis I o Luis I, como lo conocieron en Francia, la dinastía de los Luises en Francia comenzó con Clodoveo o Clovis I. Clovis, los franceses lo pronunciaban Louis, ¿sí? Entonces quedó el nombre de Luis viene del primer miembro de Clodoveo.
que crucialmente adoptó el catolicismo y con eso trae la unificación religiosa de los francos. Pero vamos a ver un poco más sobre la dinastía de los merovingios, y al estar viendo de los merovingios y todo esto, se me ocurrió que en cada uno de estos capítulos debo de agregar una sección sobre gobernanza, porque aquí ya debemos de comenzar a ver las distintas formas de gobierno, los algoritmos de gobierno que se van generando en cada cultura y que son determinantes para su persistencia. Vamos a ver como ejemplo en la de gobernanza, la dinastía de los merovingios. Y aquí ya, para no cansarme tanto la garganta, sí pregrabé esto. Vamos a ver los algoritmos de gobernanza. Algoritmos de gobernanza. Con los merovingios se desarrolla un sistema de gobernanza con una burocracia efectiva y un buen manejo de las acciones concretas militares, políticas y económicas. El mayor de palacio inicialmente se encargaba de administrar a todo el personal que un palacio necesita para su buen funcionamiento. Pronto extendió su alcance hasta llevar el control de finanzas, tareas a hacer, manejo de logística en varios niveles, incluyendo acciones políticas y militares, asignación de terratenientes a mediana escala en un reino en el que el rey gradualmente fue perdiendo utilidad y poder real para mantener situaciones complejas. La eficacia del sistema de mayores de palacio creó estructuras de poder bastante sólidas. El mayor de palacio también se les conocen como mayordomos de palacio o alcaldes de palacio. Aquí tenemos una instancia quizá de las más importantes de organización muy bien aceitada, de una burocracia y de estructuras de gobernanza muy bien afinadas, que inicialmente el rey las tenía para delegar trabajos, pero como veremos más adelante, esto mismo hizo obsoletos a los reyes de la dinastía de los merovingios. Cuando Meroveo expande su dominio hacia otras tribus de francos, el reino permanece unido, pero es divisible, y así Clodoveo, Clovis I, hijo de Childeric I, lo divide entre sus 4 hijos en los territorios Neustria, Austrasia, Aquitania y Borgoña, que permanecieron más o menos constantes por la duración de la dinastía. Cada división requería de su propio mayor de palacio para funcionar de manera óptima. Clodoveo se convierte al catolicismo, lo que acelera la conversión de todo el reino franco. Por poco más de 200 años, el reino franco se mantuvo unido, mientras que el poder efectivo pasaba a los mayores de palacio. Como mayor de palacio, Carlos Martel continuó gobernando los reinados sin reyes desde 718 hasta su muerte en 741. La dinastía continuó brevemente en nombre hasta que en 751 Pepín el Breve derroca a Childeric III y se hace coronar rey, con lo que comienza la dinastía carolingia. Bueno, aquí hay 2 aspectos a considerar. Aquí ven en el mapa que tenemos aquí cómo ya era aproximadamente lo que es la Francia moderna, los territorios del reinado merovingio, pero estaba dividido en 4 partes: Neustrasia, Austrasia, Aquitania y Borgoña. Aquí alrededor tenemos tribus bárbaras, tenemos a los sajones, a los alemanes, a los bávaros, etc. Aquí lo que interesa es que este control, que como vimos duró bastante tiempo la dinastía de los merovingios, a partir de
Clovis I tenían otros 200 años de una estabilidad muy notable debido a la eficiencia de los mayordomos de palacio. Tan fue así que hacia el final de la dinastía de los merovingios hubo un periodo donde se quedaron sin reyes, se iban muriendo, pero los mayordomos del palacio continuaban gobernando, específicamente Carlos Martel, que era mayordomo de palacio, gobernó por algo como 12 años, cuando ya no había reyes, pero él marcó un punto de inflexión y de poder sumamente importante. Y para eso vamos a ver este corto de la batalla de Tours contra los árabes. Tours, 732. Few places and dates ring so vividly in history. In the early period after the Umayyad conquest of Spain, the emirs of Córdoba began raiding into France. However, the Umayyads would come up against a tough, motivated enemy, Charles Martel, the Hammer. Leading his battle-hardened Frankish warriors, Martel would march out against the Arab invaders, clashing with them at the legendary Battle of Tours. This encounter would cast a long shadow in history, determining the westward limits of the great Muslim conquests and the destiny of the region that we today call France. In the early years after the Arab conquest of Spain, the Umayyads maintained a toehold in Lower France, centered around Septimania. But frequent turnover of the emirs in Córdoba precluded the Muslims paying much serious attention to the land beyond the Pyrenees. But finally, in 732, the emir Abd al-Rahman assembled a large army at Pamplona. First, the emir defeated a Muslim rebel, Munuza, in the mountains of the eastern Pyrenees. Munuza had sought help from Duke Odo of Aquitaine, and al-Rahman decided to march north to punish the Duke. With his troops, the emir crossed the pass of Roncesvalles into France. He defeated Duke Odo on the banks of the Garonne. Determined to continue the pursuit, al-Rahman sacked Bordeaux and then burned the famous church of St. Hilary at Poitiers. The emir now pressed northward along the old Roman road, intending to sack the shrine of Saint Martin at Tours on the Loire. While advancing on the road between Poitiers and Tours, al-Rahman came face to face with Charles Martel and his Franks. Charles was responding to a plea for assistance from Duke Odo. Martel was a veteran commander, and his warriors had honed their skills in years of campaigning. He was an opponent very much unlike the ill-disciplined Visigoths the Umayyads had faced in Spain. Our earliest accounts of the battle that raged that day between the Umayyads and the Franks come to us from the Mozarabic Chronicle of 754. It was written in Spain in the 2 decades following the events and seems to have been based primarily on the testimonies of Muslim veterans from the campaign. This is the account given by the Chronicle. After each side had tormented the other for almost 7 days with raids, they finally prepared their battle lines and fought fiercely. The northern peoples remained immobile like a wall, holding together like a glacier in the cold regions, and in the blink of an eye, annihilated the Arabs with the sword. The Franks, greater in number of soldiers and formidably armed, killed the emir Abd al-Rahman when they found him, striking him on the chest. But suddenly, within sight of the countless tents of the Arabs, the Franks despicably put up their swords, saving themselves to fight the next day, since night had fallen during the battle. Rising from their own camp at dawn, the Franks saw the tents of the Arabs all arranged according to their canopies, just as the camp had been set up before. Not knowing that they were all empty, and thinking that inside them were phalanxes of Saracens ready for battle, they sent scouts to reconnoiter and discovered that all the troops of the Arabs had left. They had all fled silently by night in tight formations, returning to their own country. The Franks, worried lest the Saracens deceitfully attempt to ambush them in hidden paths, were slow to react and searched in vain everywhere around. Having no intention of pursuing the Saracens, they took the spoils and the booty, which they divided up fairly, back to their country and were overjoyed.
This is the brief description of the battle. It comes to us from the Mozarabic text, written in Al-Andalus. Our earliest Frankish source, from the continuator of Fredegar, is even more laconic. Here is that excerpt. Prince Charles boldly deployed his troops against the Arabs, and, warrior that he is, fell upon them. With Christ's help, he pulled down their tents, rushing into battle to grind them to pieces. And when he had prostrated and killed their emir, Abd al-Rahman, he defeated their forces, and so he triumphed, a victor over his enemies. These two early accounts are brief, but they do provide us with crucial information about the battle. It's clear that the Franks were not employing cavalry in any great numbers. Charles Martel's force was composed mainly of infantry. He arrayed them in a strong shield wall on high ground with a river on their flank. Martel selected the terrain for his stand well, and the Mozarab author's image of a glacier is a powerful metaphor for a phalanx of warriors fighting on foot. The Mozarab Chronicle also makes it clear that the Franks were highly disciplined. For 7 days, Charles held his position, refusing to be drawn out by the skirmishing of the Arabs. Finally, when Al-Rahman launched his cavalry, an uphill attack, the Franks cut down and destroyed the Arab forces. Frankish discipline is also shown in their conduct after the battle. Far from being a sign of weakness, the hesitance of the Franks to pursue the defeated Arabs indicates a disciplined and experienced army. Given a little success, an ill-disciplined force is prone to break up and rush after plunder, only to be ambushed by a hidden detachment of their foes. Martel's men refrained from such recklessness. Only in the morning, when it was confirmed that the enemy had been destroyed, did Charles allow his troops to plunder the Muslim camp. Both accounts also agree that Al-Rahman was slain in the fighting. This points to the scope of the Frankish victory. This was a large-scale and serious defeat for the Umayyads. Even during the 8th century, Martel's victory at Tours became widely known and celebrated. Within a few years, in faraway Northumbria, the Venerable Bede had heard of the battle and remarked, "The Saracens, who had devastated Gaul, were punished for their perfidy." The Battle of Tours has long been the subject of intense study and discussion. On the one hand, it has been regarded as a key victory for Christendom over Islam, which prevented France from falling to the Muslim forces that had absorbed Spain. On the other hand, some commentators have argued that the Umayyad Caliphate had reached a natural limit in Spain and lacked the resources to dominate France. 2 years later, a Muslim army again ravaged the Rhone Valley, capturing Arles and Avignon. But Charles Martel again marched out and pushed them back into Narbonne. Martel and his troops then defeated an Arab relieving force dispatched from Spain. Nevertheless, the defeat of the Muslims at Tours in 732 effectively marked the end of large-scale Umayyad raids into France. It was clear that they would not be able to easily conquer or even continue raiding the region. Charles Martel and his Franks were a force to be reckoned with and a serious deterrent to future Umayyad commanders. But also, the Muslims were short of manpower, since the North African and Spanish conquests had stretched their resources thin. Civil conflict within the Emirate of Cordoba would weaken Muslim rule in Septimania. Martel's son, Pepin the Short, captured Narbonne from the Umayyads in the 750s. With that, Muslim rule was extinguished in France, and the Franks were now positioned to push into northeastern Spain. I am creating a live-action historical drama TV series about the Crusades called Knights of the Cross, available exclusively. Bien, aquí vimos la importancia que tuvo Charles Martel en el destino de Europa, prácticamente. Paró totalmente las aspiraciones árabes de expandirse más. Como explican en el documental, pudo haber sido también en parte que ya no daban para más los árabes en su expansión. Pero al final del día, Carlos Martel fundó la dinastía carolingia. Él mismo no se hizo rey. El primer rey de la dinastía carolingia fue Pepín el Breve, o
El Breve le decían, yo creo, de manera un poco caritativa, más bien Pepino el Chaparro, le llamaban. En fin, con esto cerramos lo de la dinastía de los merovingios y vamos a volver ahora a lo de la dinastía de los carolingios. Bueno, vimos que, decíamos, Pepín el Joven fue una figura poderosa en la formación del reino franco. Él también fue mayor de palacio y eventualmente se declaró rey con el apoyo del Papa, y con eso arranca la dinastía de los carolingios. De Pepín el Breve, tuvo como hijos a Carlomagno y Carlomán, aunque el Pepín el Breve fue muy, tuvo unos logros enormes. Esos logros se vieron opacados eventualmente por Carlomagno. Uno de los grandes logros de Pepín el Breve, como decíamos, fue la donación de varias tierras al Imperio Romano, que eventualmente fue la base de lo que se llamó el Sacro Imperio Romano. Pero vamos a ver un poco acerca de Carlomagno como tal. Carlomagno siempre nos llega de la historia como esta figura heroica, merecidamente, en cierta manera, como el padre de Europa, pero tenía un lado pero muy cruel y muy radical, que era parte del espíritu de los tiempos, pero no se puede ignorar que Carlomagno logró consolidar el poder del Imperio Franco con una brutalidad pocas veces vista. En la guerra contra los sajones, instituyó la conversión forzada al catolicismo, es decir, si no te haces católico, cuello. Y en ese proceso, para demostrarlo, incitó a la masacre de Verden, una masacre enorme. Miles de sajones fueron pasados por las armas simplemente por no quererse bautizar. Y esa política de conversión forzada siguió prácticamente durante todo el reino de él. Y bueno, hay mucha controversia. Por supuesto, las conversiones forzadas nunca han sido bienvenidas, aunque han sido utilizadas a lo largo de la historia muchas veces. En particular, el cristianismo, con todo y el amarás a tu prójimo y a tu prójima, ha sido de las religiones, quizá la religión más radical en cuanto a conversiones forzadas a lo largo de la historia. Y por otro lado se ha argumentado, bueno, sin la conversión a los sajones y a los alemanes, no se hubiera logrado la unificación de Europa que se logró más adelante. Pero, en fin, Carlomagno tenía ese otro lado de parte de él. Esta enlace al Capitulatio de Partibus Saxoni es la promulgación de esa ley de conversión forzada que hizo Carlomagno contra los sajones. Y aquí hay también más detalles acerca de la masacre de Verden, el evento donde ordenó la muerte de 4.500 sajones instantáneamente. Y bueno, destruye el Irminsul, un objeto del paganismo sajón. Era prácticamente una guerra de exterminio religioso, por así decirlo. Por otro lado, hay otro documento de Carlomagno que se hizo famoso
que es el admonicio generalis. Es una admonición general mediante el cual se habla de su deseo de reformar a toda la comunidad y al cristianismo mismo. Carlomagno avanzó mucho en la causa de la educación pública. Ordenaba que todos los que se fundaran monasterios, pero que los monasterios a la vez estuvieran hechos de monjes educados, que siguieran los rituales correctos de la iglesia y que enseñaran a leer a todo mundo alrededor de ellos, porque Carlomagno entendía correctamente que a través de la educación era la única manera posible de crear una cierta unidad y un cierto nivel de vida. En fin, eso era parte también de el legado de él. Vamos a ver un poco, como vimos aquí, de la gobernanza de los merovingios. Vamos a ver algo sobre la gobernanza de la dinastía carolingia. Aquí estoy viendo que el vínculo hacia la gobernanza no lo tengo, no lo alcancé a conectar aquí. Tengo ya una página dentro de lo de gobernanza. Lo podemos ver más adelante. Aquí, como habíamos visto, estaban pasando al mismo tiempo que Carlomagno llegó al poder. En el mundo árabe teníamos un renacimiento sin precedentes en este momento. Al mismo tiempo que Carlomagno estaba en eso, Al-Khwarizm estaba inventando el álgebra en Persia. Estaba codificando los numerales indios. Estaba inventando los algoritmos. Estaba inventando tablas de senos y cosenos, etc. Como vemos, sin esto que estaba sucediendo en Persia, simultáneamente a lo que estaba sucediendo en Europa, sin estos avances de los árabes, simplemente no existe el mundo moderno. Así de fácil. Todas las matemáticas que conocemos, todas, prácticamente con la excepción de las matemáticas mesopotamias, pero el resto de las matemáticas se deriva directamente de las matemáticas desarrolladas en Persia, específicamente por Al-Khwarizm y otros más. Se habla ya de los números irracionales, ecuaciones de todo tipo. Quien haya estudiado matemática a nivel medio se consideraría feliz de dominar ahorita, el día de hoy, completamente todo esto que estamos viendo aquí. Esto estaba sucediendo en Persia en un lugar que le llamaban la Casa de la Sabiduría. Vamos a ver un poquito de esto nada más para tener una idea. The Islamic Golden Age is a critical moment in history, which served as a bright beacon of progress in the Middle Ages, and whose achievements greatly advanced the frontiers of human knowledge. Its long reach still manifests all around us in the form of our numeral system, our words like algebra, algorithm, and almanac, and in the names of the stars in the night sky. Unfortunately, much of this goes unnoticed, as modern perceptions of the Islamic world have greatly stifled interest in its rich history. Today, I wanted to offer viewers a different perspective than the one depicted on 24-hour news broadcasts. In order to do so, we shall provide context for the rise of the Islamic Empire before discussing the Golden Age and its crown jewel, the House of Wisdom in Baghdad. Before we start, I wanted to thank the channel Al Muqaddimah for hosting this episode. I'd also like to thank our sponsor, Conqueror's Blade. It's a free-to-play PC game with tactical Peninsula. Upon Muhammad's death in 632, control of the emerging empire would pass into the hands of various successors, who held the title of Caliph.
The first 4 rulers formed the Rashidun Caliphate. They were deeply impactful and led the charge of the empire out of the Arabian Peninsula and into the wider world of the Mediterranean. Here they struck down the armies of the exhausted Byzantines and Sassanids to take control of the Levant, Egypt, Mesopotamia, Persia, and Anatolia. The Sassanid Empire collapsed completely while the Byzantines managed to retreat and barely hold on. The momentum of the Islamic expansion slowed down in mid-7th century but quickly resumed with the rise of the Umayyad caliphs, who pushed the borders of the empire all the way to the Indus in the east and Iberia in the west. While the edges of the expanding Islamic empire were as bloody and destructive as one might expect from any other rising power at the time, the territory within the empire proved far more peaceful and prosperous. After all, the area that was coming under the control of the caliphs had long been fertile economic, cultural, and scientific ground for many previous rulers. By breaking down existing fractured realms and reforming them under one domain, an incredible amount of new opportunities opened up. As Dan Carlin might put it, this creative destruction was clearing out the old forest to make room for a new one to rise from its ashes. One of the important features of the Islamic conquests was that their rapid expansion had necessitated a policy of leniency when it came to incorporating the vast domains of the caliphs, which were filled with all kinds of people from varying ethnicities and religions. Islamic rule was therefore not a case of convert or die at sword point. It instead resembled something more along the lines of Roman tolerance and fair governing. Islam still played a large role in the empire, but was envisioned as something unique. Aquí están enfatizando que los árabes, contrario a lo que estaban haciendo los cristianos, no tenían una política de conviértete o te mueres, que tenían una tolerancia mucho mayor, como la que tenían originalmente los romanos, respecto de los territorios conquistados, y crucialmente estaban muy interesados en obtener who la existed as a sabiduría. sort of military caste above their subjects. In fact, the ruling class would put in place many measures to set Muslim Arabs apart as their own preferred group. Yet, even this group did not isolate itself entirely. As outsiders, they were keenly aware that they had much to learn and adopted a surprising degree of openness and flexibility. One of the greatest manifestations of this mindset was the Arabic translation movement. Gaining real momentum in the 7th century under the Umayyads, the movement was a widespread attempt to translate Greek, Roman, Persian, Indian, Chinese, and Aquí hablan de la clave para el apogeo de la cultura árabe fue un movimiento de traducción, donde a donde llegaban los árabes querían traducir de los lenguajes que aquí vemos del griego, romano, persio, indio y chino hacia el árabe, cuantos libros se encontraban. other written stores of knowledge into Arabic. This frenzied activity saw countless ancient texts brought together for the first time in history. Their contents not merely translated, but compared, discussed, critiqued, and disseminated. These scholarly efforts were critical in protecting previous works that might have been lost to the ages and produced much that was new. The Umayyads focused their attention on many practical subjects, commissioning works on medicine, mathematics, and astronomy. However, it would be the succeeding Abbasids who greatly increased the scope and scale of these endeavors, delving deeper into the sciences whilst also exploring the diverse fields of art and philosophy. The rule of this third caliphate would bring about the golden age of Islam and birth the House of Wisdom. The Abbasids emerged as victors from one of the many revolts against the ruling Umayyads in the mid-8th century. The unrest had many contributing factors, but was largely driven by a desire to overthrow the current system, which almost exclusively favored the minority group of Muslim Arabs. Some examples of common grievances included the monopolization of both government and military bureaucracies as enfranchised subjects. Thanks to this easing of social restrictions, Islam was transformed from an insular religion for the Arabs to a universal world religion. This in turn led to a new openness to ideas from across the empire, regardless of their geographic origin. As had occurred previously following the conquests of Alexander the Great, a huge cultural and scientific exchange was unleashed across the East and the West. This was the Islamic Golden Age. To commemorate their new world order, the Abbasids founded the brand new capital of Baghdad. Commissioned on 30th of July 762 by the Caliph al-Mansur, it was located just 30 kilometers from the ancient Persian capital of Ctesiphon, and commanded strategic control of both the surrounding fertile river plain and trade, now adopting papermaking from the Chinese.
To quote Professor Ayman Geran, with talented Arabs, Jews, Christians, and other specialists from the Middle East and beyond all contributing, the quantity and the variety of works translated during this period was staggering. This included books on algebra, geometry, metaphysics, logic, and endless treatises on astronomy and astrology. It's said that on one occasion, when the Caliph al-Mamun sent a mission to bring texts back from Khorasan or northern Persia, the camel caravan that marched into Baghdad consisted of 100 animals just to carry the manuscripts. This must have been a truly magnificent sight to behold, especially given the contrast in Europe where centers of learning were being abandoned or pillaged. Creative energy soon bubbled up, not just in Baghdad, but across the whole empire. On the primary focal points were the schools of higher education known as madrasas. These had first started as mosques that taught religious law and practical skills, but which were soon swept up in the Enlightenment fervor of the era. Within a century, funding from private or public sources, such as waqfs, allowed them to quickly grow in scope and scale. In a short matter of time, virtually all major towns had at least one madrasa, while larger cities might have had hundreds of them alongside other educational centers such as libraries. Functioning as early proto-universities, these madrasas taught religious subjects in addition to the rational sciences, which included subjects as varied as mathematics, astronomy, astrology, geography, alchemy, philosophy, and occultism, depending on the curriculum of the specific institution in question. Such was the demand for these institutions that the scholars and translators could now make a reliable living, and academic life was seen as a symbol of status. Knowledge itself became so highly prized that the acquisition of ancient texts even came to be considered valuable wartime plunder, comparable to gold. For instance, one of the peace treaties signed between the Abbasids and the Byzantines stipulated that Ptolemy's Almagest must be handed over as a part of the exchange. The greater ramifications of this society-wide embrace of learning was that the Caliphate of the Islamic Golden Age boasted the highest literacy rate of the Middle Ages. While the madrasa... Bueno, como ven aquí podemos tener una idea de la importancia tan grande que le daban los árabes a la educación y a la diseminación del conocimiento. Hablan de los libros como un botín de guerra tan importante como el oro. Hablan de cómo en un arreglo de paz de Bizancio, una de las condiciones era que les entregaran el original del Almagesto para que lo tradujeran y lo tuvieran ellos mismos. Y una de las cosas que dicen que el grado de alfabetización más grande de todo el mundo medieval estaba en el mundo árabe, no estaba en el mundo occidental. Este documental, aunque no está muy bien narrado, es muy ilustrativo y vale la pena que lo terminen de ver en cualquier momento. ¿Algún comentario hasta ahorita? Pues muy bien. O sea, ya para mí ya se completó el periodo con el cual tenía la laguna que faltaba sí. En ese momento, sí. La próxima vez vamos a comenzar con la parte de gobernanza del Imperio Carolingio y vamos a meternos ya de lleno a la formación del Sacro Imperio Romano, con lo que ya se comienza a anticipar la Europa moderna ya en su forma actual. Hay mucho en todos esos temas, en particular en el Islam, hay muchísimo que explorar. La lógica avanzó mucho. Como ven, en este centro del saber que se formó en Bagdad, se hizo un énfasis enorme en la traducción de trabajos antiguos y también hablan crucialmente que aprendieron de los chinos cómo hacer el papel. Siguieron evolucionando las tecnologías de conocimiento y de aprendizaje. Lo que tenemos de la era helénica que vimos en las sesiones pasadas, el rescate de ellos se debe directamente al mundo árabe, a las traducciones que ellos hicieron de libros y de textos.
Vimos cómo al pasar información de un lugar al otro, tenían una caravana de 100 camellos cargados de manuscritos. Sí. Era impresionante la importancia que le daban y la apertura que le daban a su movimiento religioso. Pues estamos ya, supongo que en la próxima ya vamos a llegar al inicio del Renacimiento y a la Edad Moderna, ¿no? Más o menos. Casi. Okay. Vamos a completar lo del periodo carolingio y vamos a ver la formación del Sacro Imperio Romano y las ramificaciones que todo eso hubo. Vamos a tener cuando menos una sesión para eso y posiblemente en la siguiente sí ya comencemos a tocarle a la puerta al Renacimiento. Lo que vimos hasta ahorita es la primera parte del periodo medieval. Sigue la segunda parte, que es con la formación del Sacro Imperio Romano, la dinastía otónica, que siguió a la dinastía carolingia después de un periodo de inestabilidad. Y aquí en la dinastía otónica vamos a ver cómo las tan controvertidas conversiones forzosas al catolicismo dieron dividendos históricos de largo plazo. Porque la dinastía otónica fue la que eventualmente mantuvo la estabilidad del Sacro Imperio Romano y fue derivada directamente de tribus alemanas, de tribus sajonas, que fueron convertidas unos cuantos siglos antes de manera forzosa al catolicismo. Entonces, eso en parte reforzó la idea correcta o incorrecta de muchos puntos de vista, por supuesto, del valor de las conversiones forzadas, que siguió hasta bien entrada los tiempos modernos. En fin, por el día de hoy hay más, como ven, aquí ya tengo preparado algunas cosas. Vamos a entrar en la Edad Media, hablar un poco sobre Leonardo de Pizza, alias Fibonacci, y la importancia que tuvo en la civilización. Vamos a comenzar a hablar de Dante también, eventualmente, que todavía estaba hacia el final de la Edad Media alta, y la importancia que tuvo Dante en todo eso. Vamos a ver en paralelo algo, no mucho, de Bizancio. Bizancio continuó de manera ininterrumpida prácticamente hasta el año en que se descubre América. Sí, que fue también cuando cayó Bizancio. En fin, el día de hoy, por lo pronto, le paramos aquí. No sé qué más comentarios o preguntas haya. Mucho material para digerir, la verdad, porque han sido diferentes vectores culturales. Me gustó mucho. Sí, efectivamente, la cantidad de material es enorme. Y ahora que introduje este aspecto de gobernanza con los merovingios y luego con los carolingios, me viene a la cabeza que en otra iteración del seminario va a ser importante introducir en cada uno de estos aspectos las tecnologías de gobernanza, que a final de cuentas son determinantes. ¿Qué es lo que yo vengo hablando de cibernómica? Sí, un aquí poco vemos... para distanciarme de gobernanza en el sentido en que ya se ha usado mucho para ciertas formas de entender, y creo que cibernómica es más completo. Pero ya luego platicamos de eso. Pero es lo que yo pensaba trabajar en el siguiente seminario. Aquí, más que nada, lo que interesa es abstraer el concepto de algoritmos de gobernanza. Algoritmos entendidos en un sentido muy amplio, con mucha manga ancha. No hablamos de algoritmos de computación. Pues normatividad, normatividades.
Y la manera de organizarse. Los merovingios en particular tenían una manera muy peculiar. Todo emanaba desde los palacios de los reinados, pero tenían una burocracia fantástica. Y vamos a ver cómo los carolingios, por ejemplo, manejaban su milicia, manejaban a su ejército con un modelo fabuloso de organización, que decían, ¿cómo se logra esto en un periodo feudal? ¿Cómo logran disciplinar a todos, etcétera? Bueno, había leyes impuestas. Si tú tenías un espacio de tierra para cultivar y para hacerte rico, debías por obligación cierto número de soldados al servicio militar para cuando se requirieran. Sí, los tenías que entregar. Y si eras bastante importante, tenías que irte a luchar como caballero. Si los que tenían la tierra ya eran, no podían directamente dar su servicio militar por ser hombres, mujeres, niños o cobardes, también lo mencionan aquí el historiador, eso no los eximía de su obligación, pero tenían que contratar a quien fuera a pelear por ellos. Por ellos. Tenían que hacerse cargo de los soldados que iban a mandar. Alguien tenía que pelear, ¿verdad? Alguien tenía que pelear. Un buen tema, un buen tema. Y la organización que tenían en eso era fantástica. Me vino a la cabeza cuando estaba estudiando esto de la transición que hizo Ronald Reagan de la conscripción obligatoria que estuvo en Estados Unidos hasta el periodo de Reagan a lo que llaman ahora sí participación voluntaria en el ejército. Fue un cambio enorme que no pasó desapercibido en Estados Unidos, obviamente, en otros lugares sí pasó desapercibido, como el más conservador y radical de los republicanos y el militarista supremo, que era Reagan, desmanteló la conscripción obligatoria completamente. Buen tema. Sí. Oye, pues yo agradezco mucho el día de hoy. Me tengo que ir porque tengo cita con el veterinario. Entonces. ¿Qué te duele ahora? Para tu perro. Sí. No para ti. Él me lleva a mí. Muy bien. Ajá. Muy bien, Norberto. Alberto, ¿algún comentario? Pues, perdón, Sí. No, pues nada más que muy interesante, fíjate, muy interesante como siempre. Pues la verdad es que este video que pusiste es fantástico. Como que pues cambia la imagen que se tenía de los bárbaros, ¿no? De los pueblos. Exactamente, estos, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, como que es difícil encontrar alguien que pueda sustituir un imperio que realmente sea bárbaro, ¿verdad? Es decir, que llegue a involucionar, ¿no? Exacto. Normalmente o se adaptan o lo superan, ¿verdad? Toman lo que reciben y lo conservan y lo acrecientan, ¿no? Con sus peculiaridades, ¿no? Porque pensar en pueblos diabólicos, diríamos, como nos los ponían cuando estudiábamos de adolescentes o de jóvenes o de niños, pues es una visión en mucho religiosa de la historia, ¿no? Exactamente. Sí, para mí fue una sorpresa también cuando conocí este video, el ver esto. De hecho, curiosamente, desde los tiempos de Liteso, Baumhauer mismo me decía, Rubén, tienes que reentender qué es lo que eran los bárbaros, no es lo que nos decían en la escuela. La noción de bárbaro es completamente diferente. Dice, entre ellos, como vimos en este video, había culturas altamente civilizadas y
Lo que falló obviamente con los hunos en particular, que dependían solamente de una persona, dependían de Atila, de su liderazgo. A la muerte de Atila prácticamente se colapsó el imperio. Pero ahí de nuevo es donde resulta útil el estar comparando gradualmente las diferentes tecnologías de gobernanza que se usaban, los diferentes métodos. Vimos cómo con los merovingios, la burocracia, todo funcionaba tan bien que los reyes acabaron siendo inútiles. La utilidad de los reyes fue redescubierta hasta con la tecnología de los carolingios, que dijeron, ok, ya no voy a dejar de perder tantos detalles como antes, no obstante que funcionaba bastante bien los territorios de los francos bajo los merovingios. Sí. Sí, en fin. Arturo, ¿alguna otra observación o comentario adicional? No te oímos. Perdón, lo único que me faltó fue una relación de años. ¿Cómo fue, por ejemplo, la intervención de los árabes durante ese tiempo? ¿Sí? Sí, Ese mira. fue lo único que me sacó un poquito del ritmo, sí, que llevas. Pero no, muy interesante, muy padre. La expansión árabe, Arturo, es la más rápida que se haya dado en la historia, posiblemente a excepción de la de Alejandro de Macedonia, que fue explosiva. Pero toda la expansión de los árabes sucedió dentro de un periodo de algo como 100 años, las expansiones mayores. Fue rapidísima. Y hubo contracciones, como vimos, y luego otra expansión adicional hasta que llegaron a Iberia, y ahí se plantaron por 800 años. Sí, fue muy rápida y para quedarse. Sí. Y fue, de nuevo, como mencionamos, cada una de estas líneas de estudio es enorme, enorme. No se la acaba uno. Claro. Y es muy jugosa, vale la pena. Yo le hinqué el diente hace un par de años al imperio, a Bizancio, a la Roma de Oriente. Es increíble todo lo que estaba sucediendo. Arabia puede hacer uno lo mismo. Es increíble el desarrollo de la ciencia, el periodo helénico, como vimos. Y bueno, es lo que estamos tratando de ver precisamente en este seminario es tener una visión más global y más vivencial, más existencial. ¿Qué se sentía vivir en ese tiempo, en esos momentos? ¿Cuál era la realidad de las personas? Sí. Era mucho más compleja que lo que vemos con el tiempo. Sí, muy interesante, muy interesante. Y bueno, esto se comienza ahora sí a poner bueno. Como vemos, vamos a ver el final de la Edad Media la próxima sesión. Y luego ya que entremos a la modernidad, al Renacimiento y eso, entonces ahí se rompe la piñata, porque podemos comenzar ya a vivenciar de manera directa las diferentes influencias y cómo se dieron, y eventualmente llegar a conclusiones poco a poco acerca de la modernidad. Muy bien, muy padre. En fin, Miguel Ángel desapareció hace rato, creo. Mi hermana por ahí anda todavía. Con un problema, sí. Sí. ¿Algún comentario, hermana? No te oímos. Ninguno, muy interesante. Solamente me vino a la cabeza por la similitud. Aquí en Mesoamérica se le designó con el nombre de chichimecas a todos los pueblos que no eran mesoamericanos. Ah, ya. No era un grupo homogéneo ni determinado.
Cualquiera que estaba de la frontera de Mesoamérica para el norte era chichimeca. Eso nos trae la dinámica muy interesante de nosotros contra el resto del mundo, que todas las culturas adoptaban. Bárbaros eran diferentes cosas para los romanos, para los griegos, etcétera, pero igual todos tenían su noción. El Islam moderno tiene la noción de infieles, infidels. Infieles son aquellos que no son musulmanes. Pues mira, etcétera. aquí todo lo que no era el DF era Cuautitlán. Exacto. ¿Sí? Bueno, ahora sí ya me voy porque ya tengo que llegar allá. Nos vemos. Bye. Muy bien. Entonces nos despedimos y nos vemos el sábado, y el jueves que entra seguimos con esta misma Bien. fiesta. Claro. Sí, Alberto. Sí, muy interesante el comentario que hace tu hermana. Sí. Que aquí hay camiones que les llaman los chimecos. Ajá. Entonces, chimeco es una palabra, estaba viendo ahorita en la Wikipedia, que es una palabra de origen oaxaqueño que se refiere a las personas que son sucias. O sea, porque esos camiones son una verdadera plaga, ¿no? Los chimecos, ¿no? Es una línea de camiones en Nezahualcóyotl que se caracteriza por ser una bola de atrabancados. No sé si así se llaman o así les dicen, ¿no? Chimecos. Ajá. Chimecos. Excelente. Es que este es un tema interesantísimo. La exclusión y el prejuicio que nace de la exclusión. Sí, para los católicos, el que no es católico es hereje, sea lo que sea. O pagano, ¿no? O pagano, sí. Que eran los campesinos, ¿no? Los que vivían fuera de las ciudades. Exactamente. Sí. No, pues muy interesante, Rubén. Felicidades, muy, muy interesante. Gracias. Pues siga la fiesta y a propósito, Alberto, qué maravilla de libro el que tienes, ¿eh? Ya casi terminé la tercera parte. El libro de Alberto es tan adictivo, me entregó las 3 partes, que fue el martes o el lunes, ¿sí? Ya llevo 250 páginas. Ah, qué bueno, Rubén, Sí. Me alienta mucho lo que me dices. Ojalá que me hagas pero todas tus observaciones de todo tipo, man. Son pocas las que llevo porque ya está muy limpio, realmente. Pero sí he encontrado un par de cosas que sí las estoy anotando, pero no necesito anticipar, no necesito decir que ese libro va a ser todo un éxito. Es realmente una maravilla. Va creciendo. Lo que lo hace adictivo es que va creciendo poco a poco. No te das cuenta cuando dices, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? Y aquí la pregunta, y yo creo que sí, la respuesta es, va a ser como el bolero de Ravel, que es un crescendo sostenido hasta que llega al clímax, ¿sí? O un bolero de Ravel mal planeado puede ser una catástrofe, donde ya no queda espacio para crecer, ¿sí? Hasta ahorita va exactamente como un bolero de Ravel. Compás por compás va creciendo. Realmente lo recomiendo muchísimo. Es un libro muy, muy bien armado. Y para la semana que entra ya habré terminado con la primera de esas dos, con la primera de las 3 partes. Ya te habré mandado los comentarios para entonces, Alberto, y llevaré avanzada la segunda. Es un borrador ahorita, ¿es un borrador o qué? Un borrador muy limpio ya. Digamos, tiene revisiones concienzudas. Errores sustanciales, yo no he encontrado más que 2, que les puedo llamar errores. Las demás son interpretaciones de cuestiones de estilo, pero ya está muy limpio, ya es lo que llamarían casi las pruebas de Galera
al nivel de corrección de lo que serían ya las pruebas de Galera, pero ya está bastante bien pulido. En fin. Sí, muchas gracias, Rubén. Si te gusta la segunda parte, ya la hice. Fue la más complicada porque ahí tenía que resolver un montón de cosas que no hallaba la manera de resolverlas de manera lógica, ¿no? Pero creo que lo logré. El corrector que me ha ayudado muchísimo es nuestro maestro para algunos y compañero para otros, Juan Carlos Ramírez Aguilar, el Tucán. Sí. Ya ven que nos dio ahí un cursito sobre música. Sí. Él es editor, ha editado ahí un montón de libros. A mi hermano le editó como 3 o 4. Y me dijo, yo te lo corrijo, ¿no? Y al principio como que no quería porque me decía que lo que le mandaba era un chorizo que no entendía, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo se pulió un poco y finalmente parece ser que le gustó y lo corrigió y es un extraordinario, pero es un extraordinario corrector. Efectivamente. Entonces me ayudó muchísimo porque ya me lo corrigió, ya le acepté las correcciones, se lo volví a mandar y en esa etapa estamos, ¿no? Sí. En la etapa de la segunda corrección, que espero que ya sea la definitiva. De la corrección de Juan Carlos, me obligó a reescribir un capítulo clave en la segunda parte, que me movió todo. Y un capítulo también muy importante en la tercera parte, que también me movió todo. Entonces sí me ayudó y me tardé un poco, pero creo que ya terminé. Fantástico, pues te digo que ahorita he encontrado mucho menos correcciones en esta que no es final que, por ejemplo, en la novela ya publicada de Ismael. A la novela ya publicada de Ismael le mandé un 20, 30 correcciones urgentes. Sí. Para la segunda edición. Sí. Debería de hacerlas ya, desde la edición de Kindle y parar las prensas de las que ya están afuera, porque entre las correcciones hay faltas de ortografía graves. Sí. En las que he encontrado en lo tuyo, Alberto, no he encontrado una sola falta de ortografía, pero sí he encontrado detalles como el que te mencioné de un acrónimo que no está bien puesto. Y detalles muy pequeños, más que nada de estilo, pero está ya muy, muy limpio. Y sobre todo, está muy bien desarrollada la trama y me doy cuenta por qué te motivaste a hacer una novela más que a tratar de hacer un libro histórico, porque, bueno, en la novela te das licencias que no te das en la historia. Efectivamente, muchas veces por falta de fuentes directas, etcétera. Y bueno, yo estoy fascinado con la lectura y ahorita después de colgar le voy a seguir. Yo creo que entre hoy y mañana termino ya la primera de la tercera parte y ya te mando las correcciones. ¿Ya llegaste a la parte de lo de el decomiso de los embarques de Charlie Llegón? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, me voy. Ahora sí me despido. Bye. Muy bien, Norberto. Lo que pasa es que quien decomisa... También yo. Bye. Nos vemos, Arturo. Gracias, bye. Quien decomisa es la efedrina, que es el mayor decomiso en la historia de México. Sí. Es un compañero nuestro del Instituto de Ciencias de secundaria. Entonces, todo lo que está ahí, que es una verdadera trama truculenta, pero verdaderamente truculenta, increíble, es verdad. Y me la narró a mí este personaje, ¿no? Fantástico. Y entonces es una cosa bien interesante que no encuentras en ningún lado, es decir, no está en la prensa, no está narrada por nadie, ¿no? En fin.
A ver, pues, ¿qué pasa? Muy bien. Sigue gustando. Sí. Muy bien, pues nos vemos entonces el sábado y aquí por el mismo canal el jueves. De acuerdo. Bien, me despido también y gracias a todos de nuevo por venir. Nos vemos. Hasta luego.